¿Cómo fue ese Alejo que empezó en negativo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Por qué llegaste a negativo? Ayer en una conversación que estuvimos teniendo un grupo de personas que yo llevo en una mentoría, hablamos de que el error está en empezar, por ejemplo, con Kiyosaki, porque es que cuando uno inicia con él y vas a sacar el 10 de lo que te ganas y el otro, o sea, te distribuyen el dinero como si todo estuviera sobre la mesa disponible para, o sea, la gente no está así, la gente está en un proceso mucho más atrás. Entonces yo pienso que el problema, y ahí te voy a contar un poquito de mi historia, es un problema un poquito freudiano y es un poco de subconsciente, de entender qué pasó en el pasado y por qué cometí ciertas equivocaciones. Yo tuve la fortuna, digo tuve porque ya muchos de mis familiares no están, de pertenecer a una familia muy emprendedora aquí en Medellín, dedicada al tema de cultivos de café, empresas, y eso me creó pues como unas ideas de los negocios. Pero uno muchas veces cree que porque a alguien algo le funcionó, a uno también le va a funcionar. No, y de hecho lo decimos, yo también lo digo, yo modela el éxito. ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo así? Creo que en algunos casos sí. Sí, porque es como decir, no, Alejo, póngase en mis zapatos, entiéndase. No, eres tú en mis zapatos, yo calzo 45, yo tengo un pie grande. Sí. Entonces no sé si te queden los zapatos. Que ese ponte en mis zapatos es un error porque yo me pongo en tus zapatos pero con mi cerebro. Y entonces eres tú en mis zapatos, realmente no eres yo. Y eso pasa mucho. Claro. Entonces yo trato como de, a ver, cada historia nace y cada historia parte de las redes neuronales con las que yo vengo desde mi infancia. ¿Qué se creó en mi cerebro con respecto al manejo del dinero? Entonces, en mi caso, mi infancia y mi adolescencia estuvo muy rodeada de narcotráfico. No precisamente porque hubiera narcotráfico en mi familia, pero en el lugar donde yo crecí había demasiado narcotráfico. Entonces eso de alguna manera crea una red neuronal asociada a qué compra la gente con el dinero. Entonces cuando yo te pregunto qué compra el narcotraficante con dinero, vos tenés muy claro qué compra, pero eso no es riqueza. Claro. Entonces yo empecé a crear unos paradigmas equivocadísimos de lo que era la riqueza. Entonces, claro, uno empieza a crecer y a querer tener dinero para cumplir ese tipo de expectativas. Entonces empieza una serie de errores uno tras otro y en esa consecución de dinero de manera inconsciente empiezo a caer en lo que fue el tema de la deuda, un irrespeto hacia el dinero. Es decir, esa frase me gusta, la deuda es un irrespeto hacia el dinero. Me encanta. Porque no medí las consecuencias. Entonces yo pedía dinero prestado, compraba una tierra, compraba un ganado, sembraba café, compraba materiales y uno piensa que eso todo lo va a solucionar el proyecto. Entonces a uno le carga todo al Excel y el Excel tiene esa condición que puede... El Excel puede hacerte... El Excel es peor que echarse en pajas o mental. Sí, total. Entonces uno monta todo el proyecto en Excel y uno dice, no, esto da, pero ahí empezaron una serie de variables que yo no controlaba con una condición. Tenía 26 años. Entonces yo a los 26 años manejaba unos recursos interesantes y en ese orden de ideas comencé a cometer muchos errores de sobreapalancamiento. Hoy entiendo que fue deuda bruta. No le llamo sobreapalancamiento por darse otro pájaro mental. No, y justamente si vamos a Kiyosaki dice hay que utilizar la deuda para ganar plata. Y sí se puede, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo si yo no tengo una administración financiera muy organizada, si no tengo un flujo de caja sano, si no tengo unos hábitos de consumo sanos, si no soy experto en el negocio que voy a invertir. Todo eso sumado en conclusión hace que yo no voy a invertir el dinero que debería invertir, que lo gaste mal, que lo administre mal. A mí me pasó una cosa muy curiosa con el tema de la deuda. Tuve una conversación con alguien en Múnich y estábamos hablando y él me dice que la palabra deuda en alemán, la pronunciación y toda la semiótica de la palabra deuda es exactamente igual a la palabra culpa. Entonces en esa conversación hablamos de que, por ejemplo, la banca privada en Alemania está teniendo demasiados problemas porque la gente no se endeuda. Y pues claro, ¿cómo te vas a endeudar si en tu inconsciente la palabra deuda está completamente asociada a la palabra culpa? Wow. Entonces, yo he tratado en mi comunidad de diferenciar mucho lo que es deuda de apalancamiento. Son dos formas diferentes de usar el crédito. Hemos sido entrenados para la deuda. Somos una civilización completa. No se salva nadie. Entrenados para la deuda. Pero muy pocas personas logran darle la vuelta a eso y entrenarse para el apalancamiento. Ahora, para usted apalancarse en el crédito tiene que ser un máster. O sea, eso no es tan sencillo como un librito de Kiyosaki. Los libros de Kiyosaki son fábulas al lado de lo que pasa en la vida real. Porque que en filosofía están muy lindas. Sí, hermosos.
pero como le digo yo a la gente, cuando sea grande yo quiero vivir en teoría, porque en teoría todo está bien. Y eso es teoría, pero en teoría este matrimonio está muy bien. Todo está perfecto. Entonces ahí arranca todo ese proceso, Dani, y yo empiezo a crear deuda, cometer errores, tomar malas decisiones, mucha emocionalidad, mucha impulsividad, o sea, unos impulsos descontrolados, y ahí empiezo a acumular deuda al punto de que llegué a tener casi 400 millones de pesos en deuda a los 30 años de edad. Wow. Y cuando terminé de consolidar todas las deudas, 9 años que me demoré pagándolas, llegaron casi a los 1.000 millones de pesos. Entonces, digamos que eso es un entrenamiento bien interesante. Cuando vos haces un ejercicio de pagar casi 1.000 millones de pesos en deudas en un periodo de 9 años, te puedes ahorrar hasta el pre-kinder.